Tema 18. Elementos lingüísticos para la expresión de la cantidad, la cualidad y el grado. La lengua no solo permite nombrar entidades, acciones o procesos, sino también cuantificar, caracterizar y graduar la realidad. La cantidad indica cuánto hay o en qué medida se produce algo. La cualidad expresa propiedades, rasgos o estados. Y el grado sitúa una propiedad, una cantidad o una acción dentro de una escala de intensidad. Estas nociones se manifiestan mediante recursos diversos: determinantes, pronombres, numerales, adjetivos, adverbios, sintagmas preposicionales, comparativas, consecutivas, prefijos, sufijos, locuciones y construcciones oracionales. Su estudio permite relacionar morfología, sintaxis, semántica y discurso. Vamos a hablar de la cualidad. La cualidad es la propiedad o rasgo que se atribuye a una entidad. Puede expresarse mediante el adjetivo calificativo, pero también mediante sintagmas preposicionales, subordinadas adjetivas, atributos, complementos predicativos y léxico valorativo. El adjetivo es la categoría gramatical que modifica el nombre y predica una propiedad de un sintagma nominal. Desde el punto de vista semántico, sirve para expresar cualidades, estados, propiedades, valoraciones o clasificaciones. Ejemplos serían un texto claro o una explicación confusa. Morfológicamente, el adjetivo suele presentar variación de género y número, concordando con el sustantivo al que modifica. Niño tranquilo, niña tranquila. Algunos adjetivos, sin embargo, tienen una sola forma para el género: alumno inteligente, alumna inteligente. Las funciones del adjetivo. El adjetivo no debe confundirse con una función sintáctica concreta. Como categoría, puede desempeñar varias funciones dentro de la oración, como modificador nominal o adyacente, es decir, acompañando al sustantivo dentro de un sintagma nominal, o como atributo, incluso como complemento predicativo. La diferencia entre atributo y predicativo es importante. El atributo aparece con un verbo copulativo o semicopulativo y el predicativo aparece con un verbo pleno y mantiene una relación de concordancia con el sujeto o con el complemento directo. Los tipos de adjetivos se suelen clasificar primero en adjetivos calificativos. Son los que expresan cualidades propiamente dichas: claro, oscuro, difícil, inteligente. Son los más directamente relacionados con la expresión de la cualidad y suelen admitir grado: muy claro, muy difícil, poco difícil. Después tenemos los adjetivos relacionales, que clasifican el nombre vinculándolo con un ámbito, materia, institución o disciplina. Por ejemplo, problema lingüístico, reforma educativa, decisión ministerial, análisis literario, mm, problema lingüístico, lo hemos dicho antes. A diferencia de los calificativos, estos no admiten grado y resultaría raro decir, por ejemplo, van a hacer una reforma muy educativa, ¿vale? Entonces, en este caso podemos comprobar que no es relacional, sino calificativo. Y por último tenemos los adjetivos adverbiales o modales. Estos no atribuyen una cualidad objetiva al sustantivo, sino que afectan a la manera en que se interpreta la expresión nominal. Por ejemplo, un presunto culpable, una supuesta solución, el actual director del periódico, un antiguo alumno de la escuela. En estos casos, el adjetivo puede modificar la referencia, la temporalidad o la valoración del sintagma. En español, el adjetivo puede aparecer pospuesto o antepuesto al sustantivo. La posición no siempre es indiferente. El adjetivo pospuesto suele tener valor especificativo o clasificatorio: un hombre pobre, una casa blanca, un problema lingüístico. En estos casos delimita o clasifica el referente.
El adjetivo antepuesto suele adquirir valor explicativo, valorativo o subjetivo. Un pobre hombre, la blanca nieve, qué magnífica respuesta. La anteposición puede intensificar la valoración del hablante o presentar la cualidad como conocida o inherente, sobre todo en los llamados epítetos. Algunos pares muestran cambios claros de significado, como amigo antiguo no equivale a mm, antiguo amigo, ¿vale? O un hombre pobre no es igual que un pobre hombre. Existen otras formas de expresar la cualidad. Un sintagma preposicional puede funcionar como modificador cualitativo. Por ejemplo, hombre de valor o persona con paciencia o texto sin claridad. Una construcción atributiva también expresa cualidad, la explicación es clara, el resultado parece insuficiente, la situación se volvió problemática. El complemento predicativo expresa una cualidad ligada al desarrollo verbal. María llegó contenta. El niño salió enfadado. El léxico puede incorporar valoración cualitativa sin necesidad de adjetivo. Esto es una maravilla, que equivale a decir que es maravilloso. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Esto es un desastre. Pablo es un genio. En estos casos, el sustantivo posee contenido evaluativo, podemos decir. Vamos a hablar ahora de las subordinadas adjetivas o de relativo, que expresan cualidad o delimitación porque modifican a un antecedente nominal, ¿vale? Es básicamente un adjetivo hecho proposición. Ejemplo, el alumno que estudia con constancia mejora. Que estudia con constancia sería un, una subordinada adjetiva. Este tipo de frases pueden ser especificativas o explicativas. Las especificativas restringen el significado del antecedente. Los alumnos que estudiaron aprobaron. Aquí no se habla de todos los alumnos, sino solo de los que estudiaron. Y las explicativas añaden una información suplementaria, normalmente entre pausas y entre comas se suele poner. Los alumnos que estudiaron mucho aprobaron. Estas comas son los que diferencian especificativo de explicativo. Los principales relativos son qué, quién, el cual, cuyo, dónde, cuándo y cómo. En el lugar donde nació el poeta, el relativo tiene valor espacial, en el día en que llegó, valor temporal, y en la manera como respondió, valor modal. Vale. Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la expresión de la cantidad. La cantidad expresa número, medida, proporción, extensión, intensidad o grado de presencia de una entidad, acción o propiedad. Puede ser precisa, como en 3 libros, o imprecisa, como en muchos libros, ¿vale? Recordamos esto, diferencia cuantificador preciso o impreciso. Los cuantificadores son elementos que indican cantidad o extensión. Pueden funcionar como determinantes, pronombres o adverbios, depende del contexto, ¿vale? Como determinantes cuantificadores tenemos los que acompañan al nombre. Muchos alumnos, pocos alumnos, varios alumnos o ningún alumno. Como eh, pronombres cuantificadores tenemos aquellos que sustituyen al nombre. Vinieron muchos, vinieron pocos, no vino nadie. Como adverbios cuantificadores tenemos los que modifican al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Trabajó mucho, es bastante difícil o llegó demasiado tarde. Ahora vamos a hablar de los numerales. Estos expresan cantidad precisa
orden, fracción, multiplicación o distribución. Tenemos primero los cardinales, que indican número exacto, 3, 20, 2, 4. Tenemos los ordinales, que expresan orden, primero, segundo, tercero, cuarto. Tenemos los fraccionarios, medio, un tercio, un cuarto, una quinta parte. Multiplicativos, doble, triple, cuádruple, quíntuple. Distributivos, que son los que reparten una unidad entre varios elementos. Cada alumno, sendos trabajos, y la forma sendo significa uno para cada uno y suele pertenecer a registros formales. Después tenemos también los indefinidos cuantitativos, que estos son los que expresan cantidades no exactas, ¿vale? Entonces tenemos por un lado los numerales y por otro los indefinidos. Entre ellos se cuenta mucho, poco, bastante, demasiado, varios, suficiente, algún, ningún. Los cuantificadores universales abarcan la totalidad, que serían todos los alumnos, cada estudiante o ambos, si abarcan una totalidad de dos, ¿vale? Los cuantificadores existenciales señalan cantidad indeterminada, algunos alumnos, varios o ciertos. Los cuantificadores evaluativos expresan cantidad valorada como alta, baja, suficiente, excesiva o insuficiente. Y por último tenemos una categoría que son los cuantificadores negativos, que expresan ausencia. Ningún, nadie, nada o ninguna en femenino. Vamos a hablar ahora de los adverbios de cantidad, que modifican verbos, adjetivos a otros adverbios, incluso grupos cuantificados. Normalmente expresan medida, intensidad, suficiencia o exceso. Trabaja mucho, ¿vale? Comes demasiado. Esto sería aplicado a verbo. Aplicado a adjetivo, es muy difícil lo que haces. Está bastante claro, es demasiado complejo. Y con otros adverbios, por ejemplo, muy lejos, demasiado bien, bastante mal. Pueden clasificarse en adverbios de cantidad alta, mucho, bastante, demasiado, cantidad baja, poco, apenas, aproximación, aproximadamente, prácticamente, casi, totalidad, totalmente, completamente, del todo y comparación, más, menos, tanto. Bueno, del todo sería un grupo adjetival, realmente. Complementos de cantidad, medida, duración y distancia. La cantidad también se expresa mediante sintagmas que funcionan como complementos del verbo. No siempre aparecen introducidos por preposición ni siempre son adverbios, pero casi siempre son complementos circunstanciales. Pueden expresar duración, la película duró 2 horas, ¿vale? O vivió allí 3 años. Esto sería un complemento circunstancial de tiempo durativo, ¿vale? Que expresa cantidad de tiempo. Pueden expresar precio. El libro cuesta 20 euros, ¿vale? Ese 20 euros sería un complemento circunstancial de cantidad. Puede expresar distancia. Corrió 5 kilómetros, ¿vale? Este 5 kilómetros realmente no sería un complemento directo, porque no es qué corrió, sino cuánto corrió. Sería un circunstancial de cantidad. Y puede expresar peso o medida. El paquete pesa 3 kilos. Después tenemos las comparativas de cantidad que establecen una relación cuantitativa entre dos términos. Tiene más libros que su hermano. Y las frases comparativas de cantidad normalmente se puede comparar sobre dos sujetos. María es
más guapa que Ana, o sobre dos complementos directos, hay más perros que gatos, o sobre complemento indirecto, mm, le di más cartas a Juana que a Alberto, por ejemplo. Y las consecutivas intensivas de cantidad presentan una consecuencia derivada de una cantidad elevada o insuficiente. Por ejemplo, había tantos alumnos que faltaban sillas, ¿vale? Tanto que a esto se le llama consecutiva, es una consecutiva intensiva de cantidad. Trabajó tanto que acabó agotado, o tenía tan pocas fuerzas que no pudo continuar. Y ahora vamos a hablar de la expresión de grado. El grado expresa la intensidad o posición dentro de una escala. Afecta especialmente a adjetivos y adverbios, aunque también puede incidir sobre verbos y sustantivos cuantificados. No se limita a la comparación, pues incluye intensificación, atenuación, suficiencia, exceso o aproximación. Vamos a ver ahora los grados del adjetivo. Tenemos adjetivo en grado positivo, que es Juan es guapo. Grado comparativo, que puede ser de superioridad, más guapo que Pepe, de inferioridad, menos guapo que Pepe o tan guapo como Pepe, ¿vale? Algunos comparativos son sintéticos o lexicalizados, es decir, que forman parte de una única palabra. Juan es mejor, ¿vale? Más bueno significa mejor, más malo significa peor, más grande mayor, más pequeño menor, más alto superior o más bajo inferior. Después tenemos el grado superlativo, que expresa la cualidad en grado máximo o muy elevado, puede ser absoluto, sin comparación explícita, muy claro, clarísimo o extremadamente claro, o relativo, que es dentro de un conjunto. El más claro de la clase, el menos difícil de los exámenes. También existen algunos superlativos cultos o lexicalizados, como sería óptimo de bueno, pésimo de malo, máximo de grande, mínimo de pequeño, ínfimo, que es de muy pequeño, ¿vale? Supremo, que es el más grande, ¿vale? Conviene evitar combinaciones redundantes como muy óptimo en registros formales. Y también tenemos algunos superlativos acabados en érrimo o ísimo, ¿m? Como forma derivada. Los adverbios de grado. Estos intensifican, atenúan o delimitan la propiedad expresada por un adjetivo, un adverbio o un verbo. Pueden servir como modificadores de adjetivos, muy difícil, bastante útil, como modificadores de adverbio, muy lejos, o como modificadores verbales, trabaja muchísimo. Pueden ser intensificadores, atenuadores, excesivos, suficientivos, bastante suficiente o aproximativos. La lengua dispone de procedimientos para aumentar o reducir la fuerza de una cualidad o afirmación. La intensificación refuerza el contenido, absolutamente necesario, totalmente falso, enormemente útil. La atenuación reduce el compromiso o la fuerza expresiva, algo problemático, relativamente frecuente, un poco confuso. Y la aproximación sitúa la cantidad o grado cerca del límite sin alcanzarlo plenamente. Casi terminado, aproximadamente o prácticamente. Ahora vamos a ver los procedimientos morfológicos de grado, que esto ya lo he dicho antes un poco. Tenemos la sufijación superlativa, ¿vale? Intensifica una cualidad, ya lo hemos dicho, ísimo, clarísimo, dificilísimo, rapidísimo, paupérrimo, ubérrimo. La prefijación intensiva refuerza
el grado de la base. Súper interesante, hiperactivo, ultra rápido, archiconocido. Los sufijos apreciativos pueden expresar tamaño, afectividad, valoración positiva o valoración despectiva. Los diminutivos aparecen, por ejemplo, en casita, pequeñito, aumentativos, cochazo, grandote o despreciativo, gentuza o casucha o libraco. Estos sufijos no son meramente cuantitativos, ya que casita puede expresar tamaño pequeño, pero también puede expresar afecto o familiaridad. Y cochazo puede indicar tamaño, pero puede indicar también admiración por el coche o valoración positiva hacia el coche. Vamos a ver ahora comparación en las comparativas de grado y las consecutivas de grado. Las comparativas de grado relacionan cualidades, propiedades o modos de realización. Ejemplos serían: el más es más inteligente que su hermano, ¿vale? Está tan cansado como ayer, o lo hizo mejor que la vez anterior. Y las consecutivas de grado expresan una consecuencia derivada de una intensidad elevada. Está tan cansado que se durmió, ¿vale? Ahora vamos a hablar de la expresión oracional de la cualidad, la cantidad y el grado. Vamos a ver primero las subordinadas adjetivas, que expresan cualidad porque caracterizan, clasifican o delimitan un antecedente nominal. Ejemplos serían: busco una explicación que sea clara, prefiero alumnos que trabajen con constancia, leí un libro que resultó interesante. Su valor puede ser especificativo o explicativo según restrinjan el antecedente o añadan información complementaria. Después tenemos las subordinadas comparativas, que expresan cantidad, cualidad o grado mediante la relación entre dos términos. Puede ser de superioridad, inferioridad o igualdad. Tiene más libros que yo. Esto ya lo hemos dicho, no lo voy a repetir. Y las subordinadas consecutivas intensivas. También lo hemos dicho. Tan que, tanto que. La cantidad, la cualidad y el grado no funcionan solo dentro de la oración, también organizan el discurso y contribuyen a la finalidad comunicativa de los textos. En los textos expositivos, la cantidad permite precisar datos. En los textos descriptivos, la cualidad caracteriza personas, objetos, espacios o situaciones. Y en los textos argumentativos, el grado sirve para intensificar, atenuar o matizar una valoración. En secundaria y bachillerato este tema puede trabajarse a partir de textos reales y de ejercicios de análisis sintáctico, morfológico y discursivo. Conviene evitar una enseñanza limitada a la memorización de listas. En primer lugar, es útil distinguir cantidad precisa e imprecisa. Así podemos diferenciar, por ejemplo, un numeral de un indeterminado. En segundo lugar, debe trabajarse la cualidad mediante adjetivos, atributos, predicativos y subordinadas adjetivas. Y en tercer lugar, se debe analizar el grado mediante comparativos, superlativos, intensificadores y atenuadores. La expresión de la cantidad, la cualidad y el grado se articula mediante recursos morfológicos, sintácticos, léxicos y discursivos, así que conviene estudiarlos todos. Determinantes, numerales, cuantificadores, adjetivos, adverbios, comparativas, consecutivas, prefijos y sufijos permiten medir, caracterizar, comparar, intensificar y matizar la realidad, y su estudio es esencial para comprender la estructura de la oración y mejorar la precisión expresiva de los textos.